Bueno, ahora vamos con las figuras geométricas y algún significado. Bueno, pues en primer lugar vamos a ver abajo la figura, el círculo, el número 1, el círculo. Pues, ¿qué nos qué? Bueno, pues esto de alguna manera puede ser un poco subjetivo, ¿no? Lo que yo vea no necesariamente lo necesita, no necesariamente lo tiene que ver todo el mundo que lo vea. Pero bueno, yo lo veo desde mí y yo lo comparto. ¿Estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo? Es otro problema, pero es igual. Yo comparto esto. Yo veo aquí en este círculo, veo que el círculo es algo como una cosa perfecta, ¿no? Y es solamente no es como otras figuras. Las otras figuras pues tienen lados, ¿no? Tienen 2, 4, 6, 8, no tiene muchos lados. El círculo solamente tiene uno, ¿no? Entonces el círculo representa la unidad. Y la unidad pues podemos pensar en Dios. Dios es solamente uno. Y por otro lado también el círculo puede representar la perfección. Entonces, mirando al círculo, mirando al número 1, mirando al círculo, podemos pensar en Dios que es uno y que al mismo tiempo es perfecto. Es el único ser perfecto. No, los demás somos imperfectos. No, solamente hay un ser que es perfecto, infinitamente perfecto, eternamente, eterno. Solamente hay un ser eterno, perfecto, y ese es Dios. Entonces, cuando veamos el círculo, cuando veamos ese número 1, pues podemos pensar en Dios y en su perfección. Después podemos ver aquí, pues, el número 4. El número 4, pues hay un cuadrado y dos rectángulos. Pues cuando yo cuando veo el 4 con con este cuadrado, el cuadrado es que son 4 lados iguales, que tienen los ángulos iguales. Entonces aquí pues puedo pensar yo, ¿en qué puedo pensar yo? Bueno, pues puedo pensar yo pues en los cuatro evangelistas, ¿no? Jesucristo llamó a 12 hombres para ser sus apóstoles, pero de esos 12 hombres solamente 4, Mateo, Marcos, Lucas y San Juan, solamente estos 4 apóstoles escribieron los evangelios. O sea que estos 4 son apóstoles y al mismo tiempo también son evangelistas porque escribieron 4 evangelios. Cada uno escribió el evangelio de acuerdo con su propósito. Por ejemplo, pues no sé, San Mateo escribió el evangelio pensando en los judíos para ver que entre lo que está en el Antiguo Testamento es la perfección del Antiguo Testamento, ¿no? O sea que lo que Jesucristo predicó y eso venía, o sea, todo lo que Jesucristo nos dijo y todas esas cosas, ¿no? Todo estaba contenido en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces San Mateo escribe de un modo muy particular para los judíos, para que vean que todo lo que está en el Nuevo Testamento procede del Antiguo Testamento, de los profetas, ¿no? O sea, los profetas fueron los que prepararon la venida del Mesías, del Salvador, del Hijo de Dios, del Hijo de David. Vamos a ver, pues San Juan, el propósito del Evangelio de San Juan es de un modo muy particular para resaltar que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Redentor, es el esperado del Antiguo Testamento, pero de un modo particular quiere aclarar que el Mesías, el Hijo de Dios, es verdaderamente Dios. O sea, quiere recalcar la divinidad de Jesús. Nadie pone duda que Jesucristo era un hombre. El problema está en descubrir que Jesucristo, además de ser verdadero hombre, era también verdadero Dios, ¿no? Es el Hijo eterno de Dios que Dios quiere Dios quiere salvar al hombre. Dios quiere por una parte salvar al hombre, perdonar al hombre. Por otra parte sobre todo quiere que el hombre descubra que Dios es amor, ¿no? Que Dios es amor, que Dios es perdón, que Dios es misericordia.
Entonces, para todo eso, pues él utiliza ese modo, hacer que su hijo se haga hombre a través de, en la Virgen María, por mediación del Espíritu Santo, ¿no? Y ese hijo hecho hombre, luego muere en una cruz. Por supuesto que la muerte de Jesucristo es para perdonar nuestros pecados, pero por supuesto, por encima de eso hay algo más importante, y es para ayudarnos a los hombres a descubrir que realmente Dios es amor. Y el amor de Dios es tan grande, tan grande, tan grande, que ha pensado algo que era totalmente, absolutamente impensable para nosotros los hombres. O sea, Dios hacerse hombre por amor nuestro y para perdonarnos, ¿no? Entonces, el Evangelio de San Juan es especialísimamente para ayudarnos a descubrir la divinidad de Jesucristo. Que Jesucristo es verdadero hombre, pero también es verdadero Dios. Y Jesucristo lo dice claramente: yo y el Padre somos uno. Y vemos claramente en el Evangelio que cuando Jesucristo dice yo y el Padre somos uno, entonces el sumo sacerdote de aquel tiempo se rasga las vestiduras, y entonces dice: pues tú te estás condenando a muerte a ti mismo, porque tú estás diciendo que eres Dios. O sea, cuando Jesucristo dijo yo y el Padre somos uno, los judíos lo entendieron perfectamente. Luego tú te estás llamando hijo, tú si dices que eres uno con el Padre es Dios. Luego, si tú eres uno con el Padre, estás poniéndote a la misma altura de Dios. Pues sí, Señor, me estoy poniendo a la misma altura de Dios por la sencilla razón que soy Dios. Yo no soy Dios Padre, yo no soy el Dios Espíritu Santo, yo soy Dios Hijo, pero Dios, porque en Dios solamente hay una sustancia, pero son tres personas. Este es el misterio cristiano de la Trinidad. Bueno, pues no sé, por ejemplo, San Lucas era médico, y por consiguiente trata de resaltar, no sé, la misericordia de Dios, ¿no? Habla de el Evangelio de la infancia, era médico, pues entonces, o sea, para él, un médico pues ayuda a las mujeres a tener los hijos, ¿no? Algunas veces las tienen que operar, hacer la cesárea, ¿no? Entonces el médico está relacionado con el hombre, con la vida del hombre, con la salud del hombre. El médico está para tener misericordia, ¿no? El médico es una persona que tiene misericordia de los hombres, y entonces, pues, con su trabajo, pues ayuda a curar a las personas, ¿no? Ayuda a que, si puede curarlas, las cura; si no las puede curar, pues aliviar el dolor, ¿no? Entonces San Lucas va buscando en el Evangelio, va buscando en la vida de Jesús, en las palabras de Jesús y en lo que hizo Jesús, va escogiendo aquellas partes de lo que dice Jesús y aquellas partes de lo que hace Jesús que de alguna manera resalta la misericordia de Dios, ¿no? Resalta la misericordia de Dios con los niños, con las mujeres, ¿no? Sabemos que en el mundo antiguo, pues las mujeres y los niños apenas tenían casi valor, ¿no? Y entonces vemos a Jesús que valora a los niños, que valora a las mujeres, ¿no? Bueno, pues ese es Lucas, ¿no? Y de Marcos, pues ahora mismo no me viene a la cabeza, Marcos no me acuerdo muy bien. Bueno, vamos a ver. Hemos hablado sobre el número 4, los 4 evangelistas. Por supuesto que se puede pensar en más cosas, pero yo solamente me limito a eso, a ayudar escuchándome a mí, pues luego ya lo retenéis en la memoria, y entonces es más fácil que cuando veáis un 4, cuando veáis un cuadrado, pues entonces os acordéis de los 4 evangelistas, ¿no? Que son 4 apóstoles, ¿no? 4 apóstoles. Bueno, vale, ya está. A ver, luego pues tenemos el 6 y tenemos el 8. Pues el 6 podemos recordar
es la creación de Dios, la creación. Dios crea, y con la creación, o sea, con la creación recordamos de un modo particular que Dios es todopoderoso. O sea, en el número 1, en el círculo, hablábamos de que que el círculo representa la perfección, ¿no? Entonces nos recuerda que Dios es perfecto. En la creación, pues resalta que Dios no solamente es perfecto, absolutamente perfecto, perfectísimo, es la misma perfección, sino en la creación resalta que Dios es todopoderoso, omnipotente, ¿no? Porque ha creado el universo. Y entonces el número 6, pues nos dice que Dios creó el universo en 6 días, ¿no? Que esos días se pueden interpretar, son como 3 palabras de Dios, como 6 palabras de Dios, como 6 momentos en los cuales Dios crea el universo, ¿no? Entonces el número 6 es el tiempo de la semana, el tiempo del trabajo, ¿no? Jesucristo, que Dios en la ley dice que los hombres tienen que trabajar 6 días como recordando a la creación, y luego el 7º día tienen que descansar, no para descansar y dormir, sino para, de un modo particular, al estar libre de trabajo, pues poder ir al templo, para poder ir a la iglesia, para poder alabar al Señor, bendecir al Señor, dar gracias al Señor, adorar al Señor, ¿no? Pues el día 7º. Entonces, así como Dios creó el universo en 6 días, así el hombre también tiene que trabajar 6 días. Y de la misma manera, así como Dios el 7º día descansó, pues también el hombre el domingo también tiene que descansar. Entonces, los 6 días podemos recordar a Dios, podemos recordar que Dios es el creador del universo, que Dios utilizó 6 momentos, 6 palabras con las cuales dije yo quiero esto, yo quiero lo otro y lo quiero lo otro, ¿no? Vale, de acuerdo. El 8, pues, el 8 ahora me viene a la memoria, pues normalmente nosotros cuando una persona es llamada por Dios, es decir, cuando una persona muere, pero eso en otro lenguaje mucho más bello y con mucho más sentido, es decir, bueno, esta persona ha muerto, esto ya es un poco como tétrico, ¿no? Cuando escuchamos esa persona ha muerto, ya no sé, nos quedamos así como con la boca abierta. No, hay un lenguaje mucho más significativo, mucho más rico, mucho más, muchísimo mejor. Es el lenguaje de decir, pues esta persona ha sido llamada por el Señor, ¿no? Porque Dios no nos ha creado a nosotros para que viviéramos eternamente en esta tierra, ¿no? Dios nos ha creado a nosotros para un día gozar en el cielo con Él de su paz, de su felicidad, ¿no? Entonces, pues cuando una persona es llamada por el Señor y cuando se hacen los ritos fúnebres en la iglesia, en la misa, pues entonces la iglesia tiene preparadas una serie de lecturas, ¿no? Bien sea del Antiguo Testamento o bien sea del Nuevo. Y además de las lecturas, pues también la iglesia también tiene preparada una serie de evangelios, ¿no? Que pues, no hace falta que todos los días sea el mismo evangelio o la misma lectura. O sea, la iglesia ha escogido lecturas y evangelios que tienen referencia a la muerte, a la resurrección, Y entonces uno de los evangelios que se usa es el de las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los puros, bienaventurados los que trabajan por la paz y por la justicia, bienaventurados los que por mi causa sufren todo tipo de sufrimiento, de persecución o incluso de muerte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las ocho bienaventuranzas. Y aquí también este 8, pues al mismo tiempo nos recuerda
aquí nos recuerda, nos hace recordar, por ejemplo, a nuestros hermanos separados, ¿no? Nuestros hermanos separados, que normalmente pues enfatizan, dicen que la salvación solamente viene de la fe, y que solamente, o sea, ellos dicen que solamente la fe y solamente la Biblia, ¿no? O sea, no tradición, no magisterio de la Iglesia, o sea, no, simplemente la Biblia y la fe, nada más que eso. Y sin embargo, pues no es así. O sea, además de la Biblia, en primer lugar, la Biblia fue escrita por la Iglesia, por miembros de la Iglesia, ¿no? Y entonces, pues, hace falta escuchar a la Iglesia para entender el significado de la palabra. Jesucristo en más de una ocasión dijo a los apóstoles: mira, tengo todavía muchas cosas que deciros, pero todavía no podéis con ellas, todavía no las podéis entender. O sea que cuando yo os envíe, cuando yo me marche, cuando yo vuelva al cielo, porque del cielo he venido, cuando yo vuelva al Padre, porque fue el Padre que me envió, ¿ah? Cuando yo vuelva al cielo, cuando yo vuelva al Padre, entonces el Padre y yo os enviaremos nuestro Santo Espíritu, y Él os dirá, y Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Él os recordará todo lo que os he dicho. Os dirá todo aquello que yo quiera deciros. Porque yo ahora mismo ya os digo que todavía tengo muchas cosas que deciros, pero todavía, como no tenéis el Espíritu Santo, pues todavía no puedo decirlas porque no las entenderéis. Además, cada cosa a su tiempo. Yo hasta ahora ya os he dicho muchas cosas, pero todavía hay más. Pero esas otras hay que esperar al Espíritu Santo. Y luego el Espíritu Santo tampoco os las dirá todas de un golpe, ¿no? O sea, eso será, o sea, es toda la historia de la Iglesia, ¿no? Hasta el fin de los tiempos, ¿no? En cada momento, pues el Espíritu Santo puede iluminar a los apóstoles, ¿no? A los apóstoles y a los sucesores de los apóstoles, ¿no? Es decir, a los obispos, es decir, a Pedro y a los demás apóstoles, es decir, al sucesor de Pedro, que es el Papa, y a los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, ¿no? Entonces, los obispos, en diferentes circunstancias, en diferentes centurias, ¿no? En diferentes momentos de la historia de la Iglesia y de la humanidad, pues la Iglesia se presentará con problemas, y habrá momentos en que la Iglesia necesite, pues, sentarse en la mesa. Los obispos se tienen que sentar en la mesa y resolver problemas nuevos, ¿no? Y entonces el Espíritu Santo pues les irá iluminando, ¿no? Y les irá diciendo lo que tengan que decirles, ¿no? Entonces estas cuatro, cuando veamos esta figura, octógono, cuando veamos esta figura con 8 lados, pues tenemos que recordar las bienaventuranzas de Jesucristo. Bienaventurado, no, bienaventurado el que haga esto, ¿no? Ahí lo dice San Mateo, el sermón de la montaña, las 8 bienaventuranzas. Y estas 8 bienaventuranzas nos recuerdan que Jesucristo dijo: no todo el que diga Señor, Señor se salvará, sino el que crea y además de creer cumpla lo que yo les digo, ¿no? Y Jesucristo, cuando envió a los apóstoles, ¿no? Cuando envía a los apóstoles a predicar, cuando ya estaba a punto de volver al cielo, ¿no? Decir: id por todo el mundo y predicad todo lo que yo os he dicho. Todo lo que yo os he dicho. Predicad todo lo que os he dicho y decid todo lo que yo os mando. O sea, lo que os he dicho, ¿no? Y todo lo que hay que creer y todo lo que hay que hacer. O sea, que hay una parte, por decirlo así, intelectual. Hay una parte que es intelectual, es algo que hay que creer, pero también hay otra parte que es de tipo moral, o de tipo ético, o de tipo social, ¿no? Que es hacer, ¿no? Hay que creer, pero también hay que amar, y no solamente a Dios, y no solamente a los hermanos, sino que Jesucristo dijo: si vosotros amáis a los que os aman,
si vosotros ayudáis a los que os ayudan, si vosotros si amáis, si ayudáis, ¿no?, a los que os ayudan, pues no tenéis apenas ningún mérito. Porque también los que se condenan, también los malos, también los demonios, pues aman a los que les gustan a ellos, ¿no? Entonces dijo Jesucristo, dice, vosotros tenéis que superar. Si no superáis la justicia de los fariseos, si no superáis la justicia de los fariseos, no os salvaréis. Y luego también Jesucristo dijo, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. O sea que Jesucristo deja las cosas muy claras, no solamente la fe. Jesucristo dice la vida eterna, la voluntad de Dios. Alguien le pregunta a Jesucristo, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Y Jesucristo responde, pues lo que tenéis que hacer es creer en aquel que el Padre ha enviado, que es el Mesías, que es su propio Hijo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que creer en Jesucristo, pero no solamente eso. La vida eterna, ¿cuál es la vida eterna? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Creer en el Hijo de Dios, en el que ha enviado a su propio Hijo. Pero no solamente eso, hay que creer y también hacer, como por ejemplo las bienaventuranzas, bienaventurado el que bienaventurado los pobres, el que luche por la justicia, por la paz, ¿no? Pues todo esto, ¿no? O sea que este 8 no recuerda las bienaventuranzas y no recuerda que no solamente basta la fe, que no basta la Biblia, que hace falta que Jesucristo dijo a los apóstoles, así como mi Padre me ha enviado a mí, así yo ahora os envío a vosotros. Y este vosotros es muy importante, es tremendamente importante, es importantísimo. Este vosotros son los apóstoles y luego los sucesores de los apóstoles. Jesucristo dijo, así como mi Padre me ha enviado a mí, ahora yo os envío a vosotros. ¿Ah? Y el que crea en mí, crea en mi Padre, porque mi Padre me ha enviado a mí. Y el que crea en vosotros, crea en mí, porque yo os he enviado a vosotros. Y el que crea en mí, cree en el Padre. Y el que no crea en mí, no cree en el Padre, porque yo y el Padre somos uno, porque yo todo lo que digo es lo que escucho decirme a mi Padre. Lo que mi Padre a mí me dice, eso es lo que yo os digo. Yo no pongo ni una coma más, ni pongo una coma, ni quito ni siquiera una coma, ni siquiera un punto. Yo os lo digo tal como mi Padre me lo dice. Y entonces ahora vosotros vais a ir al mundo. Yo os envío, yo os mando ir al mundo y decir lo que yo os he dicho. Decir lo que yo os he dicho que tiene que creer la gente y lo que yo os he dicho que tiene que hacer la gente si realmente quiere salvarse, si realmente quiere ir al cielo. ¿Ah? Entonces, así como mi Padre me ha enviado a mí, os envío yo a vosotros. Y el que os escuche a vosotros, me escucha a mí y escucha al Padre. El que no os escuche a vosotros, no olvidéis, vosotros son los 12 apóstoles, y luego los sucesores de los apóstoles, que son los obispos. Y luego tampoco hay que olvidar que Jesucristo dio las llaves del cielo, no se las dio a todos los apóstoles. Dios no hizo copias y dio a todos copias, no, Jesucristo solamente dio las llaves del cielo, solamente las dio a las llaves de los cielos a San Pedro. Lo que tú abras, yo lo abra, lo que tú cierres, yo lo cierro. ¿Ah? Entonces aquí, o sea, cuando veáis este número 8, fijar lo que podéis pensar muchas cosas, ¿no? El número 8, el Evangelio de San Mateo, el Sermón de la Montaña, lo que hay que hacer para ser realmente bienaventurado. El que sea así, ¿no? Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que luchan por la paz y la justicia, los bienaventurados los limpios de corazón, etcétera, etcétera, bienaventurados los que sufren por mi causa, ¿ah?
O sea que no solamente es cuestión de creer, sino es cuestión también de una vida. Hay que vivir, hay que hacer lo que hay que hacer, ¿no? Amar a Dios y amar a los hermanos, y no solamente a los amigos, sino también incluso a los enemigos, ¿no? Bueno, pues mira, todo esto es la figura, el octágono de 8 lados, ¿ok? Vale. Bueno, pues ahora ya al final ya terminamos y damos el fin, y es el número 3. El número 3 es número muy importante. El número 1 es importante porque porque solamente hay un Dios. ¿Ah? Es muy importante el número 1 y el círculo, porque Dios es perfecto, porque solamente Dios es uno. Pero, Jesucristo, en el Antiguo Testamento hay momentos que sí que se habla, ¿no? Se habla de la Trinidad, pero se habla como muy así, no como con mucha claridad. Está ahí, pero es muy difícil porque claro, nosotros, antes de que Jesucristo nos lo diga explícitamente, pues es difícil, o sea, es difícil ver la doctrina de la Trinidad. Está en el Antiguo Testamento, pero realmente para llegar a confirmarla, pues necesitamos esperar al Hijo de Dios que venga y nos hable. Y entonces Jesucristo sí que lo habla perfectamente, ¿no? El Padre me ha enviado. Yo no vengo por mi cuenta, mi Padre me ha enviado, ¿no? Pues ya está, el Padre me ha enviado, ¿no? El Padre me ha enviado. Y luego Jesucristo dice, y ahora cuando yo vuelva, yo tengo que marcharme. Os conviene que yo me marche para que, si yo me marcho, yo y el Padre y yo os enviemos el Espíritu Santo. Y Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Y Él os dirá todo aquello que todavía tengo que deciros. Es decir, que es una persona. Son personas, ¿no? Son personas. Son 3 personas. ¿Ok? Entonces, y las 3 personas, por ejemplo, aquí he puesto yo diferentes triángulos, ¿no? Entonces, el triángulo verde, el de la izquierda, pues aquí tenemos, pues no sé, tenemos ahí 3 lados, y hay uno que es el más largo, luego hay otro más corto, y luego hay otro, el de abajo, el de la base, más pequeñito, el lado más pequeñito. Luego, el segundo, el azul ese triángulo azul claro, entonces vemos que tiene 3 lados, tiene 3 ángulos, y entonces podemos ver que los lados, los laterales, ¿no? Son iguales, o sea, son iguales, pero luego el lado de abajo, la base, es diferente. Entonces estos 2 triángulos de la izquierda no representan, nos pueden recordar que Dios es uno y trino, porque solamente hay una figura geométrica, es un triángulo. Pero aunque solamente sea una figura geométrica, el triángulo, sin embargo, tiene 3 lados, tiene 3 ángulos. Pero estos ángulos no son perfectos. Por consiguiente, no expresan muy bien a Dios. O sea, hay algo, es un triángulo, Dios es uno, es un triángulo. Estos triángulos tienen 3 lados, tiene 3 personas. Entonces, de alguna manera sí que pueden hablarnos de la Santísima, de la unidad y de la Trinidad de Dios, de la unidad de sustancia y de la Trinidad de personas. Pero no llegan a fondo. ¿Por qué no? Porque tenemos que, o sea, hay que buscar otro triángulo que sea perfecto. Y el triángulo perfecto, pues es el de la derecha. Es decir, es solamente una figura geométrica, pero esta figura geométrica tiene 3 lados. Y aunque sean 3 lados, sin embargo, la medida de los 3 lados es igual. O sea, el lado de la derecha, el lado de la izquierda y el lado de abajo tienen la misma medida. Y si cogemos un compás y medimos, vemos que los ángulos también son iguales, ¿no? ¿Cuánto es esto? ¿Cuántos son? 180 grados, ¿no? 180 grados. Ya hace mucho tiempo que dejé la escuela, ya no me acuerdo.
Entonces, este triángulo de la derecha es el que realmente nos ayuda a conocer a Dios. Dios es uno, es solamente una figura geométrica. Dios es trino, tenemos tres lados. Y luego, por otra parte, una cosa muy importante es que el Padre, son las tres personas, el Padre no es el Hijo, el Padre no es el Espíritu Santo, el Hijo no es el Padre, ni el Hijo es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es el Padre, el Espíritu Santo tampoco es el Hijo. Son tres personas distintas, pero no hay anterior ni posterior, no hay una más grande y otra más pequeña, no hay una más inteligente y otra menos inteligente. Son tres personas, pero tienen el mismo poder, no, son las tres eternas, no hay principio, no hay final, son todas eternas y tienen el mismo poder, ¿no? Y la creación la creación, aunque nosotros atribuimos a la creación a Dios Padre. Nosotros atribuimos la redención a Dios Hijo, a Jesucristo, y nosotros atribuimos la santificación a Dios Espíritu Santo. Pero en realidad, pues, todo es obra de un mismo Dios. Son tres personas, pero son un solo Dios, ¿no? Es un solo Dios. ¿Ok? Pues así, este es lo que quería compartiros y ya os lo he compartido. Espero yo que os sirva, que sea de mucha utilidad, que os recuerde todas estas cosas que acabo de deciros, que son muy importantes y que actualmente es difícil. Ahora ya las escuelas prácticamente están tratando, o sea, la gente que no cree en Dios, están tratando de que desaparezca la religión de las escuelas. O sea, no solamente están tratando de que desaparezca la Iglesia Católica, no solamente están tratando de que desaparezca el cristianismo, que desaparezca Jesucristo, sino que hay gente que está tratando que desaparezca todo lo que tenga sabor, lo que tenga olor a sobrenatural, aún más allá, por consiguiente, a mismo Dios. O sea, actualmente como los padres no enseñan a los hijos quién es Dios, quién es Jesucristo, pues nadie, bueno, está la iglesia, por supuesto, ¿no? Pero antes los niños iban a la escuela y en la escuela recibían una educación integral. No solamente se aprendía, no sé, geografía o historia o matemáticas y aritmética y álgebra, sino que se estudiaba de todo, incluyendo la religión. Entonces antes los niños pues podían aprender, desde niños podían aprender en la escuela quién es Dios y quién es Jesucristo y qué es la Iglesia Católica, de dónde viene. Ahora desaparece todo eso. Ahora ya en las escuelas, bueno, lógicamente si son escuelas católicas o cristianas, pero aún así hay muchas escuelas que te prohíben, o sea, en un país no cristiano, católico, el gobierno a lo mejor acepta la existencia de algunas escuelas religiosas cristianas, pero te prohíben, o sea, te prohíben enseñar formalmente religión, o sea, te prohíben que los profesores enseñan a los alumnos quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es la Iglesia Católica, ¿no? ¿Qué es la verdad? ¿No? Bueno, pues eso es. Yo con este sencillo método quiero que aprendáis algo que no debemos olvidar. Nosotros no somos animales. Bueno, decimos que la definición del hombre, ¿qué es el hombre? Pues el hombre es un ser animal. Bueno, pues ser un ser animal, bien, de acuerdo, pero no de acuerdo. Somos seres animales, pues porque nos parecemos con los animales, ¿no? O sea, los animales tienen vida, se mueven, tienen sensaciones, ¿no? Si les pegas, pues gritan, tienen dolor.
Entonces tenemos algo en común con los animales. Pero los animales no van a la escuela, no pueden estudiar ni latín, ni griego, ni hebreo, ni nada. O sea, los animales no pueden estudiar. Los animales no pueden hacer una carrera de médico o de ingeniero, ¿no? O de profesor. Eso es el hombre que puede hacerlo. Pero no solamente eso, el hombre no solamente es un ser racional, sino que hay todavía mucho más. El hombre ha sido creado por Dios, ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. El Señor, cuando nos creó a los hombres, éramos hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios, hijos de Dios a través de la gracia, por la gracia. No hijos naturales como el hijo que se hizo hombre, no. El Hijo de Dios, era eterno. Nosotros no, nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios adoptivos por la gracia. Perdimos la gracia por el pecado original, pero luego Dios ha querido arreglar eso, y lo ha arreglado haciendo que el Hijo se haga hombre, ¿no? Y a través de su muerte y resurrección, pues abrir las puertas del cielo, perdonar nuestros pecados, nos ha enviado al Espíritu Santo para que podamos gozar nuevamente de hacernos hijos de Dios, que éramos hijos de Dios, pero dejamos de ser por el pecado, ¿no? Entonces, bueno, que todo esto os sirva para no olvidar todo esto, que no somos puros animales, que no somos puros animales, que somos hechos, creados a imagen y semejanza de Dios, que somos hijos de Dios y que tenemos un destino eterno sobrenatural, que es cuando dejemos este mundo, ir al cielo, para estar en el cielo con Dios por toda la eternidad, gozando de su paz y de su felicidad por toda la eternidad. Esto no son tonterías, esto no son sueños, esto es la pura realidad. Y todo el mundo lo verá, y todo el mundo lo verá cuando llegue el momento. Y todo el mundo lo veremos cuando nos muramos, lo vamos a ver, ¿no? ¿Existe Dios? Sí. ¿El Jesucristo es verdadero Dios? Sí. ¿Existe el cielo? Sí. ¿Existe el infierno? Sí. ¿Existe el purgatorio? Sí. ¿Existe el Satanás? ¿Están los demonios? Sí. O sea que no nos debemos dejar engañar por nadie. Por nadie. Por nadie. Amén.